Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Para la formación de una cultura científica y humanística es muy importante la historia de las ideas. Se denomina historia de las ideas al conjunto de disciplinas que estudia la evolución del pensamiento de la humanidad a través de sus culturas. Está emparentada con la sociología del conocimiento. También es una disciplina que engloba la historia de la filosofía, la historia de la ciencia, del arte, la religión, de la literatura y la antropología cultural, y en ella confluye la filosofía, la historia, la política, la sociología y la psicología social o la antropología cultural. La historia de las ideas no es propiamente una historia nada más, sino es el conjunto de las disciplinas ayudando a entender el proceso de las ideas. Fue el historiador Arthur O. Lovejoy quien usó esta expresión, historia de las ideas, en un trabajo de la historia del siglo XX. Y después creó un club llamado History of Ideas Club en la Johns Hopkins University, donde fue profesor de historia entre 1910 y 1939. La historia de las ideas se debate entre diversas historiografías, materialista, culturalista e idealista, y más que una corriente historiográfica podríamos considerarla por este conjunto de disciplinas de las ciencias sociales y de otras humanidades como un estudio. Se trata de concebir la historia de las ideas a partir de su contexto sociohistórico. Otro importante autor que también contribuye al desarrollo de la historia de las ideas es el francés Jacques Le Goff, en su texto Hacer la historia de 1973, de la tercera generación de la Escuela de los Anales. Él habla de una historia de las mentalidades, es decir, de las representaciones colectivas. Emparentada con la historia de las ideas está la historia social. La historia social sería esta idea que toma con objeto de estudio de la historia no al sujeto, sino a los colectivos, a la sociedad en su conjunto o a grupos y colectivos dentro de la sociedad. Y es una reacción a la historia tradicional que básicamente es el tratamiento de los sujetos políticos y militares, donde se destacan figuras individuales, ya saben, reyes, militares, políticos y héroes. Aquí en la historia social lo que es importante destacar es el papel que juegan los grupos en la transformación del proceso histórico, ya sean incluso grupos dominantes o grupos populares o clases subalternas. Y esto será también importante para analizar la historia de la cultura científica y de la cultura humanística. Otro término relacionado es la historia cultural. El término historia cultural comenzó a utilizarse de manera común a partir de la década de los 70 y se empezó analizando el carnaval, las fiestas populares y los rituales públicos, pero no solamente se ocupa de las tradiciones populares, sobre todo, ya saben, cuentos, canciones, poemas éticos y otras formas de tradición oral. La historia cultural también se encarga del estudio del conocimiento científico y tecnológico. Por ejemplo, qué elementos culturales están vinculados con las ideas de naturaleza, ciencia, arte y técnica, y cómo se relacionan con diferentes grupos y movimientos sociales. La historia de este tipo también analiza conceptos históricos como por ejemplo poder, ideología, clase, cultura, identidad, ciencia, conocimiento o naturaleza, y otras ideas muy abstractas como el bien, la belleza, la libertad o el mal. Bueno, pues eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego amigos.